observatorio, algunos somos representantes en el observatorio, digamos, para lo que son las elecciones en diferentes puntos este, de América, fundamentalmente, de los países de América. Habíamos estado en una participación en el año pasado, en el mes de octubre, en Paraguay, donde había elecciones municipales, lo que son acá, digamos, las elecciones, digamos, intendentes, ediles y alcaldes. Bueno, en una misma instancia, como en Uruguay, estuvimos en Paraguay, y bueno, nos tocó ahora ir a la segunda vuelta en Colombia, donde, como tú decís, había obviamente dos candidatos, dos fórmulas, donde estaba el candidato, digamos, de la izquierda y el candidato de la derecha, que no era el candidato oficialista, porque el candidato oficialista había perdido con, de los dos primeros, había entrado tercero, Y quedó fuera en primera vuelta. En primera vuelta. Y bueno, era un candidato, digamos, que no era de los, digamos, pesados, porque era un hombre, Hernández, un hombre mayor, ingeniero, que no era hombre de la política, pero que había podido formar un grupo importante que lo llevó a llegar a la segunda vuelta. Y bueno, en esta segunda vuelta gana el candidato de la izquierda, que ya había sido alcalde de la ciudad de Bogotá, y que bueno, ya había sido también candidato en la segunda vuelta, o había llegado a la segunda vuelta en la elección pasada que gana Duque. Y que bueno, en esta instancia, por diferentes circunstancias, y bueno, porque el pueblo obviamente elige, gana esta instancia, donde fue una instancia en la cual había versiones de posibles fraude. Nosotros estuvimos reunidos con el comando de quien ganó, Petro. de Petro, y que ellos, estuvimos reunidos el sábado, y bueno, ellos tenían muchas dudas que en caso de ganar no hubiese fraude, porque bueno, por cosas y circunstancias que habían pasado en algunas elecciones anteriores, según ellos. Ya algunos compañeros habían estado en la primera vuelta, en el cual había salido todo normal, donde, bueno, Petro llega, el que gana llega a un 40% en la primera vuelta, y bueno, en esta segunda vuelta, bueno, obviamente tenía que convencer a un grupo más reducido de personas que, digamos, que el candidato, que Hernández, que había llegado a un 28%. Pero bueno, las circunstancias se dieron, y nosotros que estuvimos recorriendo, allá las elecciones son de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde, y allá no es como acá, Yo te iba a preguntar eso. quién va a Contame votar. un poco cómo... Bueno, quien va a votar y llega, digamos, a las 4, o está a las 4 de la tarde en la fila digamos, de la elección. Primero, no hay prórroga, y que está en la fila de la elección, en la mesa, y son las 4 de la tarde, cierra, no puede votar. Y para que la gente tenga la dimensión, hay 39 millones habilitados para votar. Son miles y miles de mesas. Nosotros estuvimos, obviamente, recorriendo muchos lugares, y en el hotel que nosotros estábamos, en el entorno del hotel, había habilitados 1 millón de personas para votar. Entonces podrás imaginar, había muchísimas cantidades de mesas, y la cantidad de gente que circuló. Obviamente no es obligatorio el voto, pero hubo un flujo importante y llegaron a votar aproximadamente, es un 57%, que para las elecciones digamos, en Colombia, y es una cifra importante, alto, porque sí. ha llegado a votar menos del 50%. Obviamente que estuvimos y conversamos con mucha gente, fundamentalmente los 2 días antes. Nosotros llegamos el viernes, y bueno, y había, obviamente escuchamos de todo, pero fundamentalmente en estos países de lo que se habla es muchísima corrupción en el Estado, y que de alguna forma mucha gente o no iba a votar, o bueno, decía si vamos a votar es lo mismo. Pero bueno, y ahí vimos que había una polarización muy importante. Las encuestas daban un empate técnico, pero después estuvimos nosotros el mismo día sábado en una reunión, en un análisis digamos, de encuestadores, que daba, digamos, según las circunstancias y según la cantidad de gente que podía votar, una leve ventaja digamos, para Petro, que en realidad, bueno, se terminó dando las urnas.
más allá de una polarización que hay, y eso lo vemos en todos los países de Latinoamérica. Y el balotaje es polarizar. Pero fundamentalmente esa división de un 50%, digamos, que hoy lo vemos digamos, en casi todos los países, de esa definición, por ejemplo, como se dio en Perú, de millones de habilitados para votar, con una diferencia de 70.000 votos. Acá la diferencia fue 1 millón de votos, pero que en la cantidad de votantes, obviamente, es una diferencia muy, muy corta, ¿no? Y que bueno, ahora, obviamente, con una expectativa de qué va a pasar en Colombia, teniendo en cuenta que por primera vez gana, digamos, la izquierda en Colombia, y bueno, y obviamente que el discurso después del presidente electo no fue un discurso, digamos, de confrontación, sino que fue un discurso de buscar acuerdos, teniendo en cuenta, y esto es bueno también decirlo, que no tiene las mayorías parlamentarias digamos, en el Parlamento, y bueno, va a tener que buscar acuerdos para poder sacar algunas leyes que obviamente querrá hacerlo como para llevar adelante su gobierno. Pero bueno, en lo que tiene que ver con el tema electoral, no tuvimos nosotros ninguna noticia que haya sido o que haya habido dificultades. Pasó todo normal. Y algo que nosotros siempre hablábamos un poco era que a partir de las 4 de la tarde, 4 y cuarto, cuando se cierran las mesas de votación, empieza a llover, obviamente en Bogotá, que nosotros estábamos, y bueno, y eso seguramente dará aplacado los ánimos de aquellos que quizás se sintieran de alguna forma que no nos contemplaban el resultado electoral, pero ya Hernández, que digamos el que perdió, había anunciado ya desde el viernes que en caso de perder iba a reconocer inmediatamente si perdía, y lo hizo. Creo que a la hora ahora hay algo de, digamos, cerrado las mesas cuando ya se vieron los resultados. El resultado se fue muy rápido, se supo muy rápido, 5 y cuarto, 5 y media de la tarde ya se estaba el resultado. Obviamente que ya reconoció, y bueno, y eso obviamente lleva a que por lo menos te aplaca los ánimos.